Una semana atrás hablábamos aquí en este estudio, en otro, estaba configurado de otra manera, pero era aquí, hablábamos con Gabriela Margal y con Gilda Manso acerca de cómo era el rol de las mujeres en la historia argentina. Un rol generalmente velado o puesto en un segundo plano, y ellas hablaron de ese gran ensayo, escrito en 3 tomos, de la historia argentina contada por mujeres. Nosotros no solamente sabemos hoy, o mejor dicho, no solamente nos ocupamos hoy de los grandes sucesos, sino también de las microhistorias. Y parte de la microhistoria aparece en novelas como por ejemplo Salvaje, la nueva novela de Florencia Canale, gracias Flor por estar, que habla sobre alguien muy conocido por nosotros a nivel macro, pero muy poco conocido a nivel personal, que es Urquiza. Urquiza y sus mujeres. Sabemos que Urquiza tuvo más de una mujer y en la novela aparecen. No vamos a adelantar nada. No. Pero bueno, hablemos un poco del origen. Recorramos un poco la novela. Hablemos un poco del origen de Urquiza y de Salvaje. Digamos, ¿cómo decidí escribir? Empecemos por cómo te surgió la necesidad de escribir sobre Urquiza. Bueno, yo venía de escribir la trilogía de Rosas, ¿no? Tuve 3 libros de Rosas, muchos años con Rosas al lado, al costado, no sé, fui Rosas, la mujer, la amante, la hija, fui todas y necesitaba, bueno, terminar con esa historia y me parece que el que era evidente sucesor de ese relato era el hombre que lo destituyó, el hombre que lo derrumbó. Y además porque Urquiza, por supuesto, así como cada uno tiene, qué sé yo, San Martín cruzó los Andes, Belgrano creó la bandera, Rosas, no sé, el tirano o el restaurador, digamos, como tratar de definirlos en poquísimas palabras. Urquiza, además de ser Caseros, el hombre que lo derrota, era esa leyenda de hombre, esa leyenda de Padrillo, si querés. Fue el primer presidente por lo menos constitucional, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el que instala definitivamente a la Constitución, ¿no? Pero la leyenda circulaba sobre los cientos de hijos, las miles de mujeres, y entonces, bueno, me pareció interesante. Por supuesto que no son ni cientos de hijos por lo pronto reconocidos, ni las miles de mujeres, son varias, pero además me resultó muy interesante él, el tipo, ¿no? Ese hombre. ¿Cómo se cuenta algo sobre un personaje que, aunque sea desconocido, forma parte tanto de nuestro inconsciente colectivo, de nuestros comentarios? Vos decís, Urquiza, sus cientos de hijos. Casi que lo único que sabemos de Urquiza es Caseros, la Constitución, la cantidad de hijos y Derqui que vino después. Claro, ¿no? Claro. Sí, yo intento ser, y creo que lo soy, muy respetuosa de nuestros héroes y heroínas, de nuestras personalidades de la historia, los políticos, y de ese modo intento plasmarlo en las novelas, ¿no? Trato de llevar adelante la verdad sobre todo, tratar de ser lo más objetiva posible, aunque eso es muy difícil, pero por lo menos hacerlo en la clandestinidad, la subjetividad, hacerla clandestina, que no se note mi amor o desprecio por tal o cual. Igual, a medida que voy investigando y a medida que voy entrando más en la vida de estos señores, voy reconociéndoles mucho más del reconocimiento inicial, ¿no? Me parecen realmente tipos deslumbrantes, ¿no? ¿Tenés un asesor en historia? Sí, claro. Yo trabajo con un historiador, con Diego Arguindegui, que es un maestro de maestros. ¿Con él no escribiste el libro del registro civil? No, él es Dani Mañas, el que vos me decís, sí. el si quiero. No, realmente es un maestro a quien le consulto, quien me recomienda tal o cual libro. Me gusta yo tener los materiales. De cualquier modo, ahora todo es bastante más fácil, qué sé yo, el Archivo General de la Nación está digitalizado, entonces uno puede entrar rápidamente, pero sí consulto con este maestro. ¿Cómo vivís descubrir
cosas de estos personajes. Con una emoción, como si encontrara, no sé, un tesoro, como un arcón lleno de monedas de oro, más o menos así, cuando descubro, ¿no?, situaciones o incidentes o datos que realmente me dan vuelta a la historia me dan vuelta en la cabeza, ¿no? Así me pasó, bueno, no sé, por lo pronto descubrir en alguna lectura que el primer hijo, entre comillas, de Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra no era hijo de ellos, sino que era hijo de Manuel Belgrano, para mí fue como una revelación mística, me pareció deslumbrante eso. Entonces, bueno, eso después ya generó todo tipo de argumentos válidos para, yo tengo que escribir sobre esto. Además de las vidas de estos tipos, ¿no? Florencia, se nota por los libros que hay muchísima investigación, bueno, era con Arindegui están trabajando, sí, pero se nota que hay mucha más de la que contás. Sí. Que hay momentos, yo creo que un planteo difícil de una novela de este estilo, como Salvaje o como Pasión y Traición, yo siempre me equivoco de los títulos, siempre los pongo al revés, sí, pero... Pasión, estuviste perfecto. Ahí Pasión estuve y bien, Traición, sí, siempre bien. los pongo al revés las palabras, No, pero se nota que hay muchísima investigación y que el desafío es convertir esa investigación que tiene un rigor histórico y que podría caer en un relato histórico en una ficción. Claro. ¿No? Es que... hacerlo ficción a la realidad y por otro lado descartar cosas que por ahí no entran en la historia. Digamos, y que son por ahí importantes o relevantes para un relato histórico, ¿no? Yo no escribo una biografía, yo escribo una novela. Entonces, claro, hay cosas que elijo y otras que saco absolutamente porque me parece no relevantes, qué sé yo, para mi historia. Además, si no, realmente yo tendría que escribir libros de 700 páginas que resultan un poco engorrosos, ¿no? Digamos, esto me pasó con Rosas, tuve que escribir una trilogía. Bueno, Rosas era un tipo bastante más rico en el sentido de que tuvo 2 gobiernos, bueno, fueron su vida mucho más rica. Pero por supuesto que hay que dejar afuera. Y además, a veces es a propósito dejar afuera, porque si hubiera algún lector que realmente quedara, que la curiosidad o el ansia lo ganara, irá por más en otros textos, con otros relatos, ¿no? A mí me parece ¿Y cuánto bien. te permitís vos de convertir en personaje a protagonistas de la historia? Florencia no está trabajando con un señor que era el hacendado en algún lado. Vos trabajaste con el padre de la patria, con el creador de la bandera, con el tipo que dirigió el país durante 30 años y con el primer presidente constitucional. Entonces uno piensa que son figuras que cada uno de nosotros se las ha apropiado de una manera, en un ejemplo extrañísimo, solamente porque es un ejemplo extrañísimo, es como si uno pensara en una ficción sobre John Lennon o una ficción sobre Néstor Kirchner. Qué atrevida, ¿no? ¿No? Digo, ¿cómo hablas de convertir en personaje? Esto que acabo de decir quedó registrado y espero que no lo use nadie porque es un papelón, pero en todo caso lo que digo es, son figuras que son tan apropiadas por cada uno de nosotros. San Martín sí, es, claro. es un personaje de nuestra historia, de nuestra educación sentimental, de nuestra escuela. Y cada uno de nosotros tiene una idea de cómo es San Martín. Y sin embargo vos lo convertís en un personaje de ficción. Le quitás el afeite de la historia y le pones otro afeite, que es el de la otra historia, de la narración. Digamos, por ahí le quito el mármol o el bronce, porque ahí están instalados, y bueno, y está muy bien que así sea, y les pongo una chaqueta de paño, digamos, como la que podés usar vos o la puede usar cualquiera. Porque estos fueron estas personalidades. También fueron hombres, también fueron hombres repletos de dudas, de preguntas, de pasiones, de miserias, de contradicciones. Y eso los hace, para mi gusto, mucho más grandes e inmensos, ¿no?
un hombre, sí, que fue militar, por decir alguno de estos, que bueno, que llevó adelante una idea, un plan, una estrategia y que realmente hizo todo para cambiar el mundo. Y lo cambiaron, ¿no? No había nada, estaba todo por hacer. Todos estos tipos, de algún modo, llevaron adelante un carro pesadísimo para cumplir ese mandato, esa idea de país, de nación, de territorio. Por eso son más, pero me parece que lo interesante es ver que eran hombres, porque si no los montás a caballo, les pones el sable en la mano, y la verdad que es como muy obvio que esa especie de superhéroes, ¿no? Llegando a la modernidad y al presente, casi es como es como ciencia ficción. No, eran hombres realmente, ¿no? Estaba pensando mientras me decías esto, creo que es Torre Nilsson el que hizo la película sobre San Martín, que la hizo en la década del 70, donde el gobierno militar, la dictadura, intervenía en la censura, y hay una escena de la película, no sé si es Torre Nilsson, después hay que chequearlo en internet, pero hay una escena en donde San Martín sale del baño. Y la censura le corta esa escena porque San Martín no va al baño. ¿Cómo va a ir el padre de la patria al baño? Y pienso que vos permitís en esos personajes, a Urquiza, por ejemplo, el goce, el placer, el tener un encuentro sexual que vaya más allá de ser el toro preñando a una vaca, porque también esa es otra imagen de Urquiza, claro, ¿no? El tipo del derecho de pernada que tenemos, ¿no? Esa relación sexual masculina completamente posesiva, donde la mujer se convierte en un objeto. Claro. Y aquí Urquiza goza como cualquiera, ¿no? Sí, y padece, y está enfermo, y come muy sanito porque tiene problemas gástricos, porque se enfermó y nunca más pudo recuperarse en esos tiempos, por supuesto. Y casi que le insisten que se tiene que casar, porque si hubiera sido por él no se hubiera casado nunca, ¿no? Y hubiera continuado, se quedaba con Dolores Costa, que fue su mujer con la que se casó, ¿no? Y hubiera continuado con la situación de acumular tierras, poder, dinero, mujeres, hijos, ¿no? Un acumulador. Bueno, pienso también en San Martín, cuando San Martín echa a su mujer. Sí. Que el padre de la patria haya sido cornudo, digo, esas cosas, o por lo menos que tenga la ambigüedad de saberse o no. Es que digo, claro, esas cosas son para lo que es la identidad argentina, que nosotros somos también un poco, pese a que todo el movimiento que se está haciendo ahora, somos bastante heteropatriarcales. Claro. ¿No? Digo, de repente que la figura más importante de nuestra historia haya tenido problemas de amor, es algo llamativo. Es deslumbrante, Para mí porque yo dije llamativo, dijiste deslumbrante y te cambió la cara. Sí. Es que haya tenido problemas de amor lo hace humano, ¿no? Cuando en realidad pienso que el amor de José de San Martín fue la causa, no fue ni remedios ni ninguna, aunque hubiera podido estar con varias, ¿no? El concepto de amor, como lo conocemos hoy, es bastante novedoso. Estos hombres, bueno, pienso en Justo José, que desde muy joven quedó atrapado por la mujer, por la belleza femenina, por lo femenino, digamos, y necesitó, vaya uno a saber por qué, ¿no? Repetir y multiplicar el proceso de seducción y el proceso del cortejo y el enamoramiento y sentirse gustado y querido, pero nada era suficiente, ¿no? Yo le dije a Florencia antes de comenzar la entrevista que el libro se llama Salvaje. Contanos si querés brevemente la anécdota de cómo nació el título, porque la contaste en Quilmes hace un par de semanas y es maravillosa, pero dentro de ese título salvaje y dentro de esa figura de hombre poseedor de Urquiza,
el libro tiene mucha calidez y tiene mucha sensualidad y tiene se permite como un costado más cálido, más cándido también, ¿no? Bueno, el título terminó y empezó siendo definido por Nacho Iraola, por supuesto. Nacho Iraola es el director de la editorial Planeta. Yo había ido a conocer su hijita y bueno, y conversamos sobre el libro y estábamos todos muy contentos con el libro. Yo estaba realmente muy contenta con cómo había quedado y yo había tirado un par de títulos y entonces él ahí me preguntó cómo le decían a Urquiza, digamos, cuáles eran sus sobrenombres, sus motes, porque tenía, bueno, el Tigre de Montiel, el Salvaje, y le empecé a tirar algunos nombres y él en algún momento me parece que se desconectó porque casi como si hubiera entrado en trance. Y él dijo rápidamente, es salvaje, las letras son grandes, digamos, él vio la tapa. Vio esta tapa que le voy a acercar a la cámara. Igual se puede buscar en internet y está en todos lados, pero es una tapa muy linda. Sí. Siempre con mujeres desnudas en la tapa, Florencia, habría que hablar de eso también. Pero es que esto lo deciden ahí, ¿no? Pero bueno. Pero no se puede compartir en Facebook con una mujer desnuda. Por ahora sí, viste que no, ¿Sí? no me están haciendo. ¿Será porque está más tapada? Qué sé yo, y aparte es bastante aleatorio, no entiendo muy bien por qué sí, por qué no. Por ahora se puede compartir, no levantemos la perdiz para que no se den cuenta. Pero sí, digamos, a él le decían salvaje, entonces, bueno, está bien. Por otro lado, también hace cierta referencia a los salvajes unitarios, ¿no? Este federal, el más unitario de los federales, ¿no? Urquiza, bueno, eran tiempos bastante complejos, acababan de voltear al federal por antonomasia, Rosas, y entonces la divisa punzó, digamos, el color se prohibía y volvía al azul como nunca, a pesar de que, el artífice de esto había sido un federal, porque Urquiza era federal, habían sido realmente, aunque Urquiza más joven, se respetaban bastante hasta el momento en que empezaron los problemas, ¿no? El territorio entero empieza a dudar de Rosas y todo el poder en el puño y lo quieren sacar de ahí. Y el elegido es Urquiza, y entra Brasil en escena con toda su plata y sus prebendas, y bueno, y organizan lo que fue luego Caseros, ¿no? Dos preguntas más que son casi obligatorias. La primera es, San Martín, Belgrano, Rosas, Urquiza, ¿con cuál te quedás? Yo soy fiel mientras me dure la fidelidad y con el último siempre soy fiel. Pensé que, bueno, cuando escribí Pasión y Traición, por supuesto me enamoré perdidamente de San Martín y después me enamoré de Belgrano. Bueno, voy cambiando de amores. Soy bastante, digamos, doy vuelta a la página. Ahora, a pesar de que me costó, te soy sincera, porque tenerlo a Rosas tan encima, me resultó, y este atrevido que me saca de escena a Rosas, o sea que tuve que empezar a quererlo, pero me gustó quererlo y supongo que hubiera caído en su trampa absolutamente si yo hubiera andado por Paysandú o por Concepción del Uruguay o lo que fuera. Cuando fue la trilogía de Rosas, viajaste mucho a Inglaterra. Sí. Y yo veía, porque uno te puede seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, que vos estabas en lugares que después formaban parte casi, o antes, o después, pero digo, las ibas a mirar o las ibas a comprobar, en cualquiera de los dos sentidos, que después eran escenarios de las novelas. Sí. ¿Cómo fue con Urquiza? Algunos sitios fueron reconocidos, hubo reconocimiento de campo, y lo que pasa que, bueno, que viste que
así como dicen que en Entre Ríos son todos descendientes de Urquiza, a ese nivel se llega, fue un tipo que fue dueño de casi todo. Siempre hay lugares nuevos para conocer y, y yo nunca pierdo la capacidad de asombro, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando he viajado por ferias del libro o por presentaciones o algo, me siguen acercando, ay, ¿sabés que acá a 1 kilómetro hay un saladero de cosas que me voy enterando y que voy tratando de conocer después y de hacer algún reconocimiento, que a mí me parecen impresionantes? Hay alguno y seguramente seguiré reconociendo más lugares, porque además Urquiza fue muy rico y tuvo mucho. He conocido, también he conversado con descendientes, una señora que había sido nieta de uno de los hijos de Urquiza, una señora que la conocí, tenía 100 años y a los pocos meses se murió. Una señora muy encantadora, muy refinada, ya muy grande. Lo que me gustó cuando conversé con ella, yo estaba con su nieto, que es amigo de mi hermano, y un poquito él la hacía hablar, pero cuando yo le preguntaba, ¿no?, de qué mujer era, ella me hablaba solamente de una mujer. Después, claro, a medida que fui escribiendo, me di cuenta que habían sido tantas mujeres. Después supe cuál era. Era una descendiente de Segunda Calvento, la segunda mujer de Urquiza, por supuesto con la que no se casó, pero bueno, había 2 familias muy importantes de Entre Ríos, que eran los Calvento y los López Jordán. Los López Jordán, un caudillo importante de la región. Pero lo lindo de escuchar a sus descendientes defendiendo al hombre, digamos, y corriéndose de si tuvo muchas mujeres, muchos hijos, porque Urquiza fue un original absolutamente, fue un raro, reconoció a 20 y pico de hijos. Esto no lo hacían. Rosas tuvo más hijos con otra mujer y ninguno se llamó Ortiz de Rosas ni Rosas, se llamaron Castro de apellido. En cambio Urquiza, por supuesto que dicen que hay más, que esos no han tenido el apellido, pero el hombre les dio el apellido a todos para que después seguramente no hubiera problemas cuando viniera el momento de la repartija, ¿no? Bueno, te hago la última pregunta. A ver. Decías que cada vez que escribís un libro te enamorás del personaje y sos fiel mientras dura el libro. ¿Y ahora de quién estás enamorada? Ahora estoy buscando material, que creo que esta será mi próxima novela. Todavía estoy con este bebito muy chiquito y no empecé aún pero estoy recopilando material. Esta es una mujer. La primera vez. Sí, será, por supuesto que es la amante de un hombre importantísimo. Todavía no diré mucho, diré nada casi, pero fue muy interesante porque la conocí en la escritura de una de mis novelas, y un día conversando con Felipe Piña, estábamos hablando de cosas y entonces algo yo le nombro de casualidad y él se quedó mirándome así y me dijo, ese personaje es para vos. Él me lo regaló un poco y a mí me dio como un ataque de locura y empecé a buscar más y definitivamente era para mí. Bueno, siempre que presentaste aquí un par de novelas con Flavia Pitela, y siempre te decía, yo estaba sentado en el público y te decía, bueno, hablaste de San Martín, de Belgrano de Rosas, el billete que viene es el de Sarmiento. Bueno, ahora ya no tenemos más próceres en los billetes, pero yo estoy esperando la novela de Sarmiento. Me pidieron bastante y la verdad que sí, me parece un tipo muy interesante. Aparece un poquitito hacia la segunda mitad de la novela, pongo algunas cositas. Realmente es un tipo impresionante, también un diferente, un loco realmente, pero muy interesante y sí, seguramente en algún momento vendrá porque además era un hombre
con una gran hormona encima, creo que era...